otra preguntita ya nada más rápidamente para que no me extienda y bueno, tenga participación los compañeros locales. ¿Usted cómo clasifica el trabajo de los presidentes municipales en el proyecto del Tren Maya? Porque le quiero decir un sentir ciudadano, porque bueno, nosotros pues hemos estado siguiéndolo en los recorridos, en el último recorrido que tuvo de supervisión que llegó a Escárcega. Nos llamó mucho la atención a mi compañera Eli, que se encuentra aquí presente, y a su servidor, el sentir ciudadano de ahí de Escárcega, presidente, donde se quejan mucho de la presencia del presidente municipal, que, híjole, me da mucha pena decirlo, presidente, pero es algo ilógico que un presidente municipal no tenga tiempo para atender las necesidades, de la gente, cuando usted ese día que acudió a ese recorrido, usted se bajó personalmente a saludar a la gente. O sea, el mundo al revés, presidente. O sea, el presidente municipal de Escárcega dicen que no tiene tiempo para la gente y usted sí tiene tiempo para la gente. ¿Cómo clasifica el trabajo, que la verdad pues es una importante obra para impulsar a estos municipios que tienen estaciones, presidente? Incluso, bueno, yo sé que pues yo no lo voy a engañar, usted sabe perfectamente cómo se encuentran las calles principales del municipio de Escárcega, con hoyos, baches, las calles sucias, la hierba sin cortar. Entonces, por eso le hago esta pregunta, porque usted sabe perfectamente que va a venir turismo extranjero, se va a percatar de las situaciones y bueno, pues a lo mejor puedan sacar una mala calificación en ese sentido, presidente. Bueno, yo creo que es un proceso, todo va cambiando, mejorando, lleva tiempo. Antes, en realidad, estaban mal los tres niveles de gobierno. Yo creo que el peor era el gobierno federal. Paradójicamente, se cuestionaba menos al gobierno federal que a los gobiernos estatales y municipales, porque de tiempo atrás, por el autoritarismo, por la antidemocracia, por el presidencialismo, siempre se le daba un trato especial, había una consideración especial al presidente y se le echaba la culpa a sus funcionarios y a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, cuando en realidad el mal ejemplo lo ponían los presidentes. Nada más que la percepción era otra. No hay, yo siempre lo he dicho, ningún acto de corrupción en donde no se entere el presidente. Me refiero a los grandes actos de corrupción, todo lo que hicieron de entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, a un grupo selecto, a sus allegados, pues ni modo que lo autorizara sin consulta el secretario de Hacienda o el director de Pemex o el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario de Comunicaciones y Transportes. Era una decisión presidencial. No fue Salinas el que decide privatizar las empresas, Teléfonos de México, los bancos, las minas. Pues es una decisión de él. No fue Zedillo el que decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA, o fue
el que estaba de secretario de Hacienda, que ahora es asesor del bloque conservador, Gurría, que por cierto tiene orígenes tabasqueños, porque su papá era de Tabasco. Pues no fue Gurría, que era secretario de Hacienda, el que tomó la decisión. No fue Liévano, que era secretario particular de Zedillo. No fue Labastida, que era secretario de Gobernación de Zedillo. Fue el presidente, fue Zedillo. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles. ¿Quién los privatiza? ¿Quién decide que desaparezcan, se cancelen los trenes de pasajeros? ¿Quién acaba con una historia de 150 años de trenes de pasajeros en el país? El presidente. Pero siempre se les consideraba y la culpa era los gobernadores. Pero todavía la culpa recaía más en los presidentes municipales, porque hay que tener en cuenta que es la autoridad más cercana a la gente. Y pues en los municipios, por muy grandes que sean, se sabe más de lo que hace la autoridad. Se dan más cuenta de lo que hacen y de lo que no hacen. Entonces, sí hay cuestionamientos a los presidentes municipales. Muchos hacen su labor, están trabajando muy bien, otros no están cumpliendo y se vuelven también cínicos, aunque los estén cuestionando, no les importa. Ya llegaron a ser presidentes municipales y están actuando de manera irresponsable, pero todo esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante que pasemos de como era antes, de ciudadanos imaginarios, a como es ahora, auténticos, verdaderos ciudadanos, que esos son los cambios. Nada de que te muevo la panza y te bautizo a tu niño y organizo un baile y me hago una cirugía plástica para no dejar de reír y estar siempre así. La publicidad, ahora estoy yo viendo de que vuelven los publicistas, pero completamente desprendidos de la realidad, aconsejándole a posibles candidatos, personas que me ataquen.
vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar y vas a decir de que las cosas están muy mal, que en Tabasco está creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y mucha difusión en Tabasco, pero sobre todo a nivel nacional, mucho manejo publicitario, ¿no? Pues aquí están los resultados. Por eso ya no funcionan los publicistas. Parten de una idea equivocada, de un criterio que data de siglos, porque no fue Goebbels el creador de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya se usaba desde antes esa práctica periodística. Entonces se repite. Calumnia, que algo queda. La calumnia cuando no mancha tizna. Pero estaba yo observando la gráfica y veía yo el comportamiento de homicidios en el sexenio pasado en Tabasco y en este sexenio. A ver si por favor pones la gráfica. O secuestros en el sexenio del licenciado Peña Nieto y en el nuestro. Entonces, esta es la realidad. Si echan a andar una campaña para decir, en Tabasco se desbordó la violencia, y si le agregan, y si en su estado está así, imagínense cómo está en el país. Pues no funciona por esto. Porque esa es la realidad. Ni modo que estemos inventando los datos, porque se trata de cifras oficiales del INEGI. Pero los publicistas, como siguen apegados a la máxima de repetir mentiras, apabullar con mentiras, piensan que es el tiempo de antes, que llegaba a funcionarle esa estrategia. No del todo, porque yo la padecí de manera brutal con el peligro para México. Fue un bombardeo que no creo que lo hayan recibido otros candidatos. Fueron millones de mensajes, día y noche, en radio, televisión, de manera unilateral, porque no teníamos cómo defendernos. Y aún así
tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección en el 2006. O sea, tampoco es que sea tan eficiente la propaganda manipuladora o lo mediático, porque hay muchos candidatos que solo están apostando a eso. Entonces, ya el resultado ayuda más y la gente va pues tomando conciencia. ¿Cómo? A ver si pones la gráfica del apoyo a los adultos mayores. ¿Cómo no van a estar contentos los adultos mayores si lo que se ha invertido, porque no es un gasto en beneficio de los adultos mayores, ha sido pues una cantidad nunca vista, 1.440.000.000.000, 1,5 billones. ¿Cuándo el pueblo no había recibido esto? Y estamos hablando de adultos mayores. Nada más comparen como 6, 8 veces más que en el sexenio anterior. Y si vemos la siguiente gráfica, la de personas con discapacidad, cero en el 18. No le daban nada a los discapacitados. Para un monto solo en este año de 3.100. Bimestrales. Y en inversión pública, a ver si está la siguiente gráfica, 111.396 millones de pesos, que coincide de 0 a 311.000. Coincide esta cifra con lo que han recibido los jóvenes, como 108.000 millones. ¿Saben cuánto le destinaron a los jóvenes en 5 sexenios anteriores? En 30 años, 7.000 millones. 5 gobiernos. Y en 5 años, 111.000. Entonces, la publicidad ya no funciona. Por eso ya no invierten los candidatos en publicidad, pero ahora estoy viendo que están regresando. Un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios, ¿no? No, Quintero.
Sí, ya sé que regresó es el cerebro ahora en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja, porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a $1,000,000 por potentado, para la guerra sucia en contra mía. Y en la época del licenciado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es de que se pelearon porque llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa. Se convirtió en una potencia. Era como llegó a pasar con Flores de Mola, que eran tan importantes, López Dóriga, Ciro ahora. Es capaz que si alguien le dice a ¿cómo se llama el director? Dueño de la televisora de Ciro. Olegario Vázquez. Olegario. O para socializar más, el director dueño de Fórmula. Azcárraga, Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Las dos buenas personas. Pero son capaces de decir que no pueden con Ciro. Porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser, ¿no?, líderes de opinión. Son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo, porque la mayoría de los periodistas actúa con ética y con honestidad. Por eso no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación, de la información, mejor dicho, de la manipulación, a los periodistas. Son cosas distintas. Poco a poco van a ir cambiando los presidentes municipales. La gente va a tener más cuidado en elegirlos. Ahí es donde se pueden hacer muchas cosas. Ver bien quién es el candidato, que no vaya a ser un falsario, que tenga principios, que tenga ideales. Si no le llega a tener amor al pueblo, que cuando menos le tenga respeto al pueblo. Lo ideal es que le tengan amor al pueblo.
pero lo mínimo es que respeten al pueblo. Va a depender mucho de los ciudadanos, de no dejarse engañar. Y esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante la democracia, porque las riendas del poder en una auténtica democracia la tiene el pueblo. El pueblo es el que va a decidir. Antes no era así. Los jóvenes deben de saberlo y los no tan jóvenes. Era imposiciones de arriba. El presidente ponía a los gobernadores. Estoy hablando de una práctica que duró siglos. Más de 100 años. El presidente pone a los gobernadores. Es una regla no escrita que definió Porfirio Díaz y luego la renovó o se le atribuye a él el presidente Ruiz Cortines. El presidente pone a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores. Y los gobernadores ponen a los presidentes municipales y a los diputados locales. Esa era la regla. Incluía también al Poder Judicial. El presidente ponía a los jueces, magistrados y ministros. Y en el caso de los estados, los gobernadores ponían a los presidentes del Poder Judicial local, al Supremo Superior, ¿cómo es? Supremo Tribunal, sí, al Supremo Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, en los estados. Entonces, eso ya se está quedando atrás y es la gente, y ahora incluso estamos planteando, y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible, este año, voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana, se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aún tratándose de delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Pero no solo jueces, magistrados y ministros. Que
resuelven sobre cuestiones que afectan a familias, que afectan a comunidades, que afectan a la nación incluso. Estoy ahora viendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y me encontré con una resolución de magistrados en donde le daban de plazo al Ministerio Público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes, el Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul, si fueron o no torturados. Y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no. Tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces? Porque no es cualquier resolución. Imagínense que los que habían participado los dejan libres. ¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Que los jueces no actúen por consigna o por dinero. ¿Cómo tenemos jueces íntegros, incorruptibles, que realmente apliquen la ley? Pues solo con la gente, que nos ayude todo el pueblo. Porque también los opresores antidemocráticos, corruptos, establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas, que lo que tiene que ver con la impartición de justicia es asunto de los abogados, de los expertos, de los estudiosos del derecho. Es lo que hicieron los tecnócratas, sosteniendo que la economía era asunto de economistas, o los políticos tradicionales que decían que la política era asunto de los políticos.
No, la justicia, la economía, la política es asunto de todos. Y no es tan complejo. Muchas veces ese sentido común de juicio práctico. Luego, ¿de dónde surge el derecho? Pues de las costumbres y del sentido común y del juicio práctico. Y todo es así. La economía y la política. Sí existen ciertas técnicas, pero pues hacer justicia es reivindicar a quien es víctima de un abuso. Y eso es lo que tiene que hacer el juez. Y castigar al que cometió un delito. Pero imagínense que se comete un delito grave. Y así como este tribunal que pide 10 días, cuando esos protocolos de Estambul pueden llevar hasta un mes, 2 meses, porque se requieren estudios médicos, psicológicos. Bueno, nada más los términos o los procedimientos burocráticos, los oficios, cómo actúan, y más antes las instituciones, que no cuando llegamos encontramos un elefante echado, flojo, mañoso, reumático. ¿Cuánto tiempo nos llevó ponerlo de pie? ¿Y cuánto tiempo nos llevó empujarlo para que empezara a caminar? Pero resulta que no, en estos casos. O la otra pregunta, ¿cuántos presos llevan años sin sentencia? Años, 5, 10 o más años sin una sentencia. ¿Y cómo en estos casos? 10 días. Y en otros casos, 24 horas, 3 días. Jueces que ordenan dejar en libertad a un prisionero en un término de 24 horas, 2 horas, para que no le dé tiempo a nadie y se libere con quien se tiene el compromiso. Entonces sí hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos y que no exageren. No es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos. Empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así. Pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos,
los jueces son ciudadanos. Así se escogen. Los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos. ¿Mande? Jurados. Ciudadanos. Bueno, pero tenemos que seguir avanzando en todo esto y sí es importante, iniciando el año, recordar eso, que se necesita una reforma constitucional y que para llevar a cabo una reforma constitucional se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada, es decir, no solo es la mayoría simple en las cámaras, 50 más 1, 50% más 1, sino se requieren 2/3 partes. A eso se llama mayoría calificada. Si no se tiene esa mayoría calificada, no se puede llevar a cabo ninguna reforma constitucional. Tomar eso en cuenta, informarlo, porque ni modo que a los manipuladores, a los que les conviene que siga este régimen de injusticias, vayan a informarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y quién sabía que para reformar la Constitución se necesitaba de mayoría calificada? ¿Quién sabía qué cosa es una mayoría calificada? ¿Quién sabía cuántos votos de los 500 de la Cámara de Diputados son mayoría calificada? No son 251, sino son 334. Pues tenemos que ir informando, porque antes no les convenía que la gente supiera, porque el pueblo para ellos no existía. Ahora se enojan conmigo y es totalmente injusto, es exagerado. ¿Por qué se van a enojar conmigo? Si nosotros lo que estamos haciendo es informándole a la gente. Haciendo labor de concientización para que cada vez conozcamos más nuestros derechos y podamos ejercerlos. Eso es lo que hacemos. Y tener mucho cuidado con la manipulación. Estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. No saben, en nado sincronizado, ¿cuánto repitieron eso? Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada.
era empezar el año mintiendo. Todo orquestado. A lo mejor es el señor Quintero y otros que están reclutando para ese propósito, porque tienen en las redes gente contratada y robots. No me gusta decir bots porque es mejor decir robot. Se entiende más y tiene más relación con lo artificial. Bots puede ser alguien así, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Pero el robot la gente lo entiende que es una máquina que la mueven, que la manipulan, que la controlan. Muchísimo dinero están gastando en eso, en bots, en robots. Y estos publicistas son los que le dicen a sus clientes: en esta campaña sobre el presidente. Son predecibles, pero están muy mal. ¿Por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez? Que le digan, te vamos a garantizar el derecho al estudio, vamos a entregar más becas, pero además, cuando termines, vas a tener garantizado tu trabajo y va a ser bueno tu salario. Eso no, que el presidente se ríe. Pues, ¿qué quieren? Que yo esté petrificado. O así. Que callen como momia, ¿no? Que se calle el presidente como si fuese una momia. Pero es muy interesante. O sea, nada más por empezando el año, a nadie se le puede negar un consejo. No lo he visto, no, pero no, yo no sé nada de eso. No, sí, pero no. Tabasco.